Hola a todos y bienvenidos a este canal donde estaré hablando con Luis Ezequiel Muñoz, conocido como Luigi Analytics en Instagram. Luis es argentino y trabaja actualmente en Alemania, concretamente en Berlín, para Delivery Hero como Data Scientist. Y desde hace poco ha empezado a publicar mucho contenido sobre datos en Instagram. Por eso he invitado a Luis para que nos cuente un poquito más sobre su camino desde Argentina a Alemania, el mundo de los datos, cómo empezó a crear contenido en Instagram. Y eso es, bienvenido Luis. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme hoy y un saludo a todas las personas que estén viendo el video también. La verdad que es un agrado estar compartiendo este momento aquí. Gracias a ti por estar aquí y vamos a meternos directo a la entrevista. ¿Y por qué no nos cuentas, nos introduces un poco, nos cuentas sobre ti, nos explicas tu rol en Delivery Hero? ¿Cómo llegaste hasta este rol? Genial. Bueno, como bien mencionaste, soy Luis, soy argentino, tengo 26 años. Actualmente trabajo para una empresa en Alemania, en Berlín, pero antes de empezar a hablar del rol, quería un poco comentar cómo fue la migración, sobre todo para personas que estén viendo este video que Sí, vienen de un área que no es de IT o de programación como tal, porque genial. yo he estudiado una carrera de grado que es de Ciencias Económicas y siempre me ha parecido súper interesante el mundo de los datos y demás. Y había una falsa creencia o un mito que es bastante común, que mucha gente piensa que si no estudia una carrera vinculada con programación o ingeniería en sistemas y tal, es como imposible trabajar en el mundo de los datos. Así que contar un poco sobre esa experiencia, sobre cómo fue migrar. Una vez que terminé la carrera, después comencé una maestría en data y ahí me di cuenta que sí, realmente me encantaba. Y lo que tiene el mundo de los datos, como habrás mencionado también en varios videos, es que tiene esa capacidad de ser compatible y de complementarse con muchísimas áreas, ya sea que alguien venga de marketing, de finanzas, de logística o incluso recursos humanos también. Es Sí. muy adaptable y, y bueno, y eso llevó a que empezase a trabajar en Argentina para una entidad, una subsidiaria de Alemania y luego posteriormente me hicieron una relocación hacia Berlín. Sí, Eh, es verdad lo que dices, que los datos ahora están en todos sitios y además es importante para cualquier equipo de datos tener personas de diferentes backgrounds, ¿no? Porque tú puedes saber los datos, puedes ser muy bueno con datos, pero el conocimiento del negocio, las diferentes aplicaciones, cómo aplicar todo lo que hacemos con datos, es muy importante tener personas que vienen de diferentes campos. Entonces yo lo llamaría una fortaleza más que una debilidad, no venir de un campo meramente técnico, ¿no? Sí, completamente. Capaz que la línea de aprendizaje al inicio suele ser un poco compleja, sobre Sí, todo eso sí. personas que no vienen de un área donde tengan una buena base de estadística o matemática como tal, pero siempre menciono que es súper importante recordar que la ciencia de datos, sobre todo aplicada al negocio, tiene una fuerte implicancia de negocio. Estamos resolviendo problemas de negocio y no tenemos que olvidar ese foco porque muchas personas se obsesionan con desarrollar modelos o algoritmos súper complejos que en la práctica terminan siendo aplicados algoritmos que son muy básicos, pero que tienen ese toque del conocimiento de negocio, que es lo que uno quiere resolver al fin y al cabo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Pues cuéntanos un poquito más cómo fue esta migración, ¿no? De Argentina a Alemania, de América Latina a Europa. Cuéntanos un poquito más detalles, cómo fue para ti. Creo que hay diferencias, bueno, en primer lugar, a nivel sueldo, salario hay mucha diferencia, pero también tiene que ver por el costo de vida, la diferencia de tipo de cambio y demás. Pero sacando la diferencia de que puede llegar a surgir, digamos, a nivel salarial, creo que es una implicancia o un desafío más que nada a nivel cultural que tiene que ver adaptarse a una nueva cultura, cualquiera sea el país, al clima, al idioma. eh, y a nivel de expectativa laboral, como trabajaba para la misma empresa, en cierta medida seguía un cierto estándar a nivel corporativo, Mm. entonces muchas de las tareas o la cultura organizacional como tal no ha cambiado mucho. Creo que el mayor desafío que una persona puede llegar a tener, sobre todo cuando uno decide emigrar a otro lugar para trabajar por un nuevo trabajo, buscando una relocación y tal,
está vinculada más que nada con desafíos personales de adaptación a un cambio cultural. Claro. Sí, sí, bueno, viviendo en otro país es completamente diferente. Yo generalmente he vivido en España, luego estuve en Inglaterra también y me volví a España. Cada país es diferente, pero bueno, todos tenemos la capacidad de adaptarnos y parece que te va bien, ¿no? En Alemania estás contento. Sí, sí, sí. La verdad que me encanta el lugar y también me encanta muchísimo el equipo con el cual estoy trabajando. Genial, qué bien, qué bien. Pues nada, te invité porque estás creando un montón de contenido en Instagram sobre datos, realmente ayudando a la comunidad, a mucha gente. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito más sobre eso? ¿Qué tipo de datos qué tipo de contenido, perdón, creas diariamente? ¿O creas vídeos diarios, semanales, sobre qué temas? Para que los que no te conozcan, que a lo mejor te quieran conocer. Cuéntanos un poquito más. Genial. Sí, la verdad que siempre me pareció muy interesante la docencia. El explicar, el compartir conocimiento creo que es súper importante. Y de hecho, hasta el año pasado formaba parte del equipo dentro de la Universidad de Córdoba en Argentina. Y por tema de horarios, diferencia horaria y tal, a partir de este año se me ha complicado, entonces he dejado de dar clases y dije que no quería perder ese toque de poder compartir un poco de conocimiento, compartir experiencia. Y he decidido crear hace unos 3 4 meses la página de Luigi Analytics, donde comparto experiencias a nivel laboral, experiencias de entrevistas, cursos que voy viendo que me resultan interesantes. Y es una página, una comunidad donde intercambiamos conocimientos, ideas, opiniones. Creo que estoy lejos de ser cualquier tipo de gurú. Creo que la ciencia de datos es justamente una interacción constante con colegas de diferentes áreas, de diferentes especialidades y es totalmente retroactivo todo. Es como que uno va aprendiendo constantemente de otras personas y esa era la idea de crear esta comunidad. Y de hecho dentro de la página hay varios videos que van para gente que recién se está sumando, gente que viene de otras áreas y dijo, la verdad que la ciencia de datos parece interesante, hasta contenido un poco más complejo para gente que ya está trabajando vinculada al área de datos. Genial, genial. Pues pondremos un enlace a tu perfil en alguna parte de la descripción del vídeo por si alguien más te quiere seguir, quiere ver qué tipo de contenido creas. Y te quería preguntar una pregunta que me hacen a mí siempre y bueno, quería saber tu opinión. Entonces, si a ti te preguntan, ¿qué es necesario aprender para convertirse o en un analista de datos o a lo mejor un científico de datos? Me gustaría saber tu opinión y cómo lo enfocarías. Buenísimo. Sí, de hecho, esa es una pregunta que suele aparecer con frecuencia también en páginas. Intento ser lo más claro posible en el sentido de que personalmente y basado realmente en mi experiencia, creo que la ciencia de datos es un abanico de muchas posibilidades y muchísimos roles que recaen dentro de lo que es la ciencia de datos. Roles que van desde la parte menos técnica, como puede ser un analista de negocios, un business analyst, o un analista de business intelligence o un analista de datos, hasta roles capaz que un poco más técnicos, como científico de datos o data engineering. Pero yo creo que el primer paso antes de decir, bueno, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué herramientas tengo que manejar? Es fundamental entender qué rol te gustaría realmente ocupar. Porque si uno no define como primer paso qué te gustaría hacer o a qué rol te gustaría apuntar, entonces realmente va a ser muy difícil después hacer un roadmap de herramientas, porque es imposible abarcar todas las herramientas que hay, desde manejo de SQL, Python, hasta manejo de nube y demás, creación de pipelines, por ejemplo. Entonces sí, mi primer consejo para la gente que se quiere sumar o quiere arrancar en ciencia de datos es informarse sobre cada uno de los roles y ser honestos totalmente consigo mismo de qué es lo que le gusta. Si le gusta indagar más en la parte técnica o no, eso también es bastante decisivo porque puedes optar por roles no tan técnicos. O si, por ejemplo, no te gusta tanto la parte de conocimiento de estadística fuerte o implementación de modelos, pero te gusta más desarrollar un manejo, manipulación de datos, implementación de pipelines,
puedes irte para un lado más de arquitecto o ingeniero de datos. Y creo que definiendo ese rol es básicamente el punto de partida para luego decir, bueno, si quiero ser un analista de datos, entonces voy a tener que saber SQL, un poco de manejo de Python. Encima también recae esto, ¿no? De que uno dice, bueno, tenés que saber Python, pero ¿hasta qué punto tenés que saber Python? Las librerías varían para cada uno de los roles, entonces también está bueno. Esto es como recalcar también la idea de por qué es necesario conocer los roles antes. Sí, es verdad. Y además hoy en día salen nombres nuevos para roles que son parecidos, pero cambian un poquito. Machine Learning Engineer, Data Engineer, y la gente que no conoce todo esto dice, pero ¿qué son todos estos nombres tan complicados? En Datademia los solemos separar en tres: el analista de datos, el científico de datos y el ingeniero de datos. Que dentro de estos tres hay roles diferentes, más especializados en diferentes aspectos de todo el trabajo de datos, desde el análisis hasta los modelos, hasta construir data pipelines, que sí, que hay muchos, pero bueno, en Datademia los separamos en estos tres y yo lo suelo explicar así para personas que empiezan y podéis ver más vídeos donde explicamos estos tres y enseñamos dentro de Datademia, tenemos bootcamps para cada uno de estos tres, por si ya has decidido, si ya te has enterado qué es un poquito cada uno y puedes apostar por uno de ellos. Hay muchas diferencias, no nos va a dar tiempo en un vídeo así a explicarlas todas, pero bueno, os invitamos a los dos. Creo que Luis tienes algunos vídeos sobre esto, en Datademia tenemos otros vídeos explicando lo mismo. Entonces cada uno tiene que investigar y me encanta el consejo que has dado de ser honestos con uno mismo, ¿no? Porque a veces tenemos que realmente ser un poco introspectivos y no ir a aprender todo lo que hay, no, intentar decidir qué es lo que vamos a aprender, por qué es lo que se nos puede dar mejor y luego apostar y empezar a aprender lo que necesitamos saber para poder dedicarnos a esto, ¿no? Entonces, Totalmente. bueno, genial. Pues otra pregunta que suele salir es ¿cómo conseguir ese primer puesto? Ese primer puesto puede ser un primer puesto como analista de datos, un primer puesto como científico de datos o a lo mejor un primer puesto como ingeniero de datos. ¿Qué consejos le darías a alguien que tú ya has pasado por conseguir este puesto y estás trabajando en industria? ¿Qué consejo le darías a alguien que está recién empezando? A lo mejor ha hecho algunos cursos, a lo mejor, pero no ha conseguido ese primer trabajo. ¿Qué tiene que hacer para conseguir ese primer trabajo? La verdad que no voy a mentir de que es un proceso complejo la búsqueda del primer trabajo, sobre todo cuando uno no tiene experiencia. Suele ser bastante estresante, desmotivante y podré decir que no y disimular como que todo está bien, pero la realidad es que suele ser complejo. Pero esto no significa que sea tampoco imposible. Yo creo que existen muchos aspectos a tener en cuenta, sobre todo para boostear tu posibilidad de conseguir ese primer puesto. El primero tiene que ver con la posibilidad de generar networking. Creo que eso es fundamental a nivel LinkedIn, a nivel eventos que ocurren, muchísimos lugares, conferencias que se hacen, ni siquiera que tienen que ser presenciales, muchísimas conferencias que se hacen a nivel online, digamos, que te conectan con gente que también está en el mismo ámbito que vos y que uno nunca sabe, pero siempre alguien conoce a alguien que conoce a alguien que puede generarte un referido para lograr una primera entrevista. Y un referido no es sinónimo de tener un acceso a un trabajo, simplemente es obviar la primera etapa que suele ser más compleja, que es conseguir la primera llamada de un reclutador, ¿no? Claro. Pero bueno, si hoy en día tenemos LinkedIn, como has mencionado, y el aplicar a un puesto de trabajo es bastante sencillo. Lo puedes hacer directamente a través de la plataforma. Si tienes un buen perfil y lo has trabajado y estás demostrando todas tus habilidades, todo lo que has hecho, cómo puedes tú ayudar a una empresa en lo que necesita, seguro que aplicando a varios puestos, algunos seguro que te llama. Entonces, como dices, es difícil. Hay mucha gente aplicando, pero también hay mucha demanda de personal que sabe trabajar con datos. Entonces, alguien que ha estudiado datos, yo, en mi opinión, no debería tener mucha dificultad en encontrar trabajo porque hay mucha demanda. Y más hoy en día, donde el mundo se está globalizando y no necesariamente tienes que vivir donde trabajas. Entonces, esto hace realmente que
que tienes muchísimas posibilidades de encontrar trabajo. Así que para los que están buscando, pues ánimo, seguir intentando, seguir aplicando, no venirse abajo porque nadie consiguió un trabajo en el primero al que aplicó. Entonces, ánimo, seguir intentando y seguro que con la práctica, a lo mejor la primera entrevista que haces pues no te sale tan bien, la segunda, la tercera, la cuarta vas cogiendo confianza. Entonces hay muchísimas cosas que puedes hacer para seguir mejorando y bueno, ánimo, porque una vez que metes, como se dice en inglés, put the foot in the door, metes el pie en la puerta y ya consigues un primer trabajo, ya a partir de ahí podrás conseguir otros, podrás ir mejorando, aprendiendo, etcétera. Pero Sí, de hecho comparto lo que mencionas y era lo que iba también a mencionar. El hecho de hacer entrevistas es súper importante. Creo que es también un conocimiento saber cómo prepararte para una entrevista. Y cuando digo que suele ser un poco desmotivante el aplicar un primer trabajo o esa sensación de decir, me rechazaron en tal lugar, tomar esto como aprendizaje. No es que me quiera hacer el optimista, pero la realidad es que tomarlo como aprendizaje, porque saber hacer entrevistas de forma acorde es algo que se va desarrollando con el tiempo y con muchísimos rechazos de entrevistas también. Porque creo que nadie está a salvo de haber sido rechazado en una entrevista. no, nadie. Nadie. Yo no conozco ni una persona que fue a su primera entrevista y le contrataron. Y más el primer trabajo de todos, ¿no? Al final es algo que tenemos que aprender a hacer entrevistas y solo se aprende con la práctica. Así que bueno, genial. Pues bueno, pues Luis, muchas gracias por estos consejos. Os invito a todos a que entréis al perfil de Luis, Luigi Analytics, en Instagram, si queréis tener más contenido, que es muy buen contenido para aquellos que están realmente empezando en el mundo de los datos. Y yo creo que este es un buen momento para terminar. Luis, te quería agradecer por tener esta conversación conmigo, darnos tan buenos consejos. Espero que haya sido útil a todos los que nos están viendo o escuchando. Y suerte a todo el mundo en vuestra búsqueda laboral en el mundo de los datos. Muchísimas gracias a vos, Sebas, por la invitación y espero que esté todo muy bien. Gracias, Luis, por tu tiempo y a todos los que nos estáis viendo, nos vemos en el siguiente vídeo.